Bienvenidos a la década más espectacular, ecléctica e hilarante de la historia del anime, donde nuevos géneros y tendencias eran patrocinadas por la enorme influencia de la demanda en Occidente, en especial del habla hispana, donde predominaban los chicos y chicas mágicas, acción, aventura y en especial el resurgimiento del género de la fantasía, apoderándose de las obras que son consideradas animes de culto y de la infancia de este lado del planeta. Comencemos con los grandes clásicos de entretenimiento. Sailor Moon fue la gran innovación del género fantástico de chicas mágicas transformables que peleaban en combo, haciéndole frente a una inusual fuerza oscura sobrenatural que se segmentaba en cada uno de sus arcos y temporadas, al mismo tiempo armando poderosos elementos emocionales, cómicos, románticos, convirtiéndose en uno de los más grandes clásicos amados y recordados en Occidente. Initial D First Stage. Una historia increíblemente ligera de argumento, pero inversamente proporcional a su intensa trama incremental. Básicamente su fórmula consistía en crear momentos de adrenalina y hype emocional, haciendo esa débil trama cada vez más fuerte y emocionante. A medida que el protagonista avanzaba en su camino hacia el triunfo, dejaba interesantes rivalidades lideradas por grandes personajes. Slam Dunk, haciendo gala de una hilarante fórmula que te llevaba de la acción al drama y reventaba con grandes escenas de humor apoyándose en un estilo visual deforme en ocasiones. Una historia tan entretenida y adictiva, en especial por las rivalidades y enfrentamientos entre los protagonistas, volviéndose un anime muy intenso. Detective Conan. Es quizás el más grande clásico del entretenimiento de la historia del anime, que todavía se sigue emitiendo en Japón, uno de los animes con más adeptos a nivel mundial, y eso es debido a su fórmula que comparten ciertas características con la franquicia de Lupin III, pero con unos aires de originalidad y propiedad tan envolventes soportados en grandes protagonistas que incluso sirvieron de spin-off para otras historias. Un anime tan interesante que es capaz de correr en segundo plano varias tramas manteniéndose siempre fresco e interesante. Yu Yu Hakusho fue un enorme boom que entra en el panteón de los clásicos de animes de acción, aventura y peleas, presumiendo una historia muy original basado en elementos culturales sobrenaturales japoneses, incluso haciendo frente al enorme éxito de las sagas de Dragon Ball, valiéndose de un grupo de personajes tan sorprendentes y carismáticos sin abusar de los power-ups o las tramas sin sentido. Hunter x Hunter. Del mismo autor de Yu Yu Hakusho llegaría a la idea original o quizás la más grande de la demografía del shonen de acción, aventura y pelea, creando una robustez argumental inusual para este tipo de animes, al mismo tiempo soportando los grandes protagonistas y sus interminables aventuras, presentando sagas de acción tan envolventes y un grupo de personajes inesperados e interesantes, haciéndolo un anime que llegaría a la cúspide de estas tendencias. Samurai X, una forma muy diferente de retomar los animes de acción-aventura apoyados en una potente fórmula e historias basadas en la vida de muchos personajes remanentes de una era envuelta en la guerra, planteando un nuevo comienzo para el protagonista y una gran cantidad de elementos donde sobresalen los excelentes villanos, antihéroes que hacían la línea argumental increíblemente robusta, emotiva e intensa. También vale destacar dramas románticos que precisamente dieron un giro a las tendencias de esta década con obras como Hana Yoridango, una historia dramática de principio a fin, pero la sobrellevaba con la increíble fortaleza y personalidad de la protagonista, volviéndose una historia muy impactante que se autorregula, manteniéndose interesante y a lo largo de sus episodios entrando a la historia como uno de los más grandes shoujos de todos los tiempos. Kodomo no Mocha. Su epicentro era la protagonista, que tenía la capacidad de revolucionar todos los entornos y personajes, con una fórmula tan entretenida que de repente se volvía dramática e intensa, teniendo una capacidad de crear arcos argumentales, mantener la calidad, al mismo tiempo la capacidad de crear una línea evolutiva y crecimiento de los protagonistas, donde cada uno tenía su propia historia que convergían en una superhistoria envolvente. Karekano es un anime muy completo, a pesar de que su historia quedó sin terminar. Sabía cómo utilizar todos los clichés y elementos de un anime shoujo, pero lo más interesante era la solidificación de personajes que iban incluyendo a lo largo de la historia. Las bandas sonoras, la narrativa, las introducciones y los finales de cada capítulo la hacían aún más adictiva, aunque irónicamente se le cambió mucho su esencia con respecto al manga y eso fue lo que la proyectó como uno de los más grandes shoujos de la historia. También vale agregar algunas menciones como Himesha no Ribbon. Es el perfecto mahou shoujo que representaba una historia muy agradable, adictiva y hermosa, tanto que sirvió de influencia para Sakura Card Captor.
Otro punto muy importante fue el renacimiento del género de acción en mundos mágicos y fantásticos. La visión de Scaflón. En esta ocasión Sunrise apostaba a un anime de inserción en un mundo fantástico potencializado con robots y elementos sobrenaturales, haciendo una historia de acción y aventura con toques de romance que tuvo muy buena acogida en Occidente. Slayer Net. Siendo la mezcla más potente de las primeras 8 novelas de esta robusta saga, se vuelve más oscura, aumentando la calidad de la animación, manteniendo el sentido del humor y por los arcos finales presentando personajes increíblemente interesantes y poderosos que llevaban a los protagonistas a una lucha demoníaca interna, dejando grandes bajas y cambios en la escala de poder en el mundo donde los seres humanos solo pueden aspirar a sobrevivir, presentando quizás al más o a uno de los personajes más poderosos del anime. Berserk. La importancia de este anime es cómo plantea una visión más oscura, realista y cruel de un mundo fantástico, donde los seres humanos son simples marionetas del destino manipulados por seres sobrenaturales, presentando un personaje que va evolucionando hasta tal punto de convertirse en carismático y envuelto en un destino trágico que desataría la rivalidad entre estos protagonistas. Algunas menciones especiales para Maho Jinguruguru, que plantea una historia desarrollada en un mundo fantástico, al mismo tiempo mezclando parodia y sentido del humor muy original y emotivo, presentando una grilla de personajes muy apropiados, volviéndose una serie muy entretenida, en contraste a la gran cantidad de animes de humor desagradables que desfilaron por esta década. Akatsuki Chacha. También se desarrolla en un mundo mágico, planteando una gran cantidad de intersecciones románticas entre los protagonistas. Es una historia de humor muy divertida y recomendable. Llegando a la parte final, entonces comencemos con algunas menciones especiales para animes como Future Grand Prix Cyber Formula Sagas. Es la mejor saga de esta década, ya que se mantiene pareja, equilibrada y aumentando la calidad de sus anteriores entregas, al mismo tiempo la saga más larga de esta década. Otra mención muy especial para Nier Harmony 40DX, es la cúspide de las sagas Lamones y la tendencia de inserción Super Robot y un enorme clásico de humor paródico en un mundo mágico soportado por una robusta trama. Golden Boy es quizás una de las historias más inspiradoras, pero irónicamente acompañada de ecchi casi hentai, haciéndose una serie tan divertida que te saca grandes carcajadas. Otaku no Video, indudablemente la obra más grande enfocada hacia el mundo otaku japonés y la subcultura de anime emergente de esa época. Y también animes kodomo de la infancia como Pokémon y Digimon. Y bueno, voy a dejar hasta acá porque realmente la lista es muy larga. De la década de los 90 llegué a agrupar más de 140 animes que los pueden encontrar en animecream.com. Finalicemos con los animes que están en la cima de esta década. Infinite Reviews. Quizás se podía plantear como el sucesor espiritual de Space Runway Ideon y al mismo tiempo la idea del detenimiento psicológico de Evangelion, planteando la historia de un grupo de seres humanos que han quedado a la deriva en el espacio, obligados a sostener batallas por su supervivencia, mientras intentaban lidiar con incidentes internos, casi como un experimento social macabro, volviéndose una historia muy emocional e intensa, poniendo a prueba el comportamiento humano en situaciones extremas. Martian Successor Nadesico. En primer plano es la obra de humor más inteligente que se haya diseñado, teniendo trasfondos del Super y Real Robot para crear metahistorias y hacer un argumento tan robusto y al mismo tiempo haciendo referencias a animes mediáticos populares contemporáneos, camuflándose en una saga de aparente ridiculez que puede ser disfrutable por cualquier clase de público. Mobile Suit Gundam Wing, la gran revolución de la franquicia Gundam. Básicamente toma las fórmulas de la primera saga y de Z Gundam, emulando personajes pero cambiando la forma superficial de los entornos y la línea temporal, llenando de hype cada capítulo, haciendo la saga más entretenida y activa de esa franquicia, pero al mismo tiempo planteando un argumento de cambios políticos y de personajes que extrañamente volvían robusta la historia, tanto que parecían que todos eran buenos y tenían razones válidas para pelear, presentando una fórmula inusual pero inesperadamente muy exitosa. Serial Experiment Lane. En un ambiente con toques de horror y suspenso planteaban una historia de ciencia ficción ultra dura, pero irónicamente cada vez se parece más a nuestra realidad actual, incluyendo personajes muy extraños acordes a la trama, presentando una gran cantidad de teorías y explicaciones que hacían la historia increíblemente realista e interesante, retomando temas como la evolución colectiva de la conciencia humana, volviéndose una obra muy estremecedora e impactante. Cowboy Bebop.
La gran revolución de esta obra es la conjunción de la melancolía surrealista de los cazarrecompensas vaqueros en el espacio, uniéndose con vértices realistas y al mismo tiempo haciendo referencia a pasados distantes, reflejando en una potente animación enriquecida con sublimes bandas sonoras e historias de personajes con una carga emocional que hacían la serie muy robusta. Neon Genesis Evangelion. Simplemente la genialidad más grande nacida de la experiencia y trayectoria de uno de los genios más importantes de la historia del anime. Si se pudiera ver desde otro punto de vista, se podría decir que es la sucesora espiritual del Super y del Real Robot, al mismo tiempo planteando un slice of life autodestructivo, agregándole una dimensión más en un círculo vicioso, volviéndose una espiral que converge en una premisa apocalíptica, llegando a un declive psicológico muy potente y original del sello Hideki Anno, aderezado con mitología y toques de religión, finalizando con 2 películas en calidad de homenaje y sucesor espiritual a las películas de Space Runway y Deon. Incluso entre los animes fuera de serie, Evangelion se encuentra en otro nivel.